por caminos de terracería. Vamos en búsqueda de la identidad de Guatemala y nos encontraremos cara a cara con Mashimón en Santiago Atitlán. Muy buenos días, muy buenas noches, no sé a qué horas me vayan a ver, pero hoy salgo a un proyecto que tengo desde hace muchos años que se llama En Busca de Nuestra Identidad. ¿Cuál es la identidad de Guatemala? Esa es mi pregunta que me he hecho durante más de 45 años. Y para eso vamos a ir a un principio básico. Los indígenas veneran a los ancianos y a los abuelos que ya se murieron. Y para eso iremos en búsqueda del abuelo que se encuentra en Santiago Atitlán, que es el Rilajman, o más conocido como Mashimón. Vamos a investigar de qué se trata todo esto. Y como siempre me gusta salir de madrugada. Miren cómo están las nubes, nos espera lluvia o no sé qué, pero esa es la emoción del viaje. Suscríbase y dele clic a la campanilla y apoye a Guatemala y nuestra identidad. Para Santiago, Zacatepeques. Santiago Atitlán. Santiago Atitlán. Aquí, a la izquierda. Ah, a la izquierda. Próxima cuchilla a la derecha. Muchas gracias. Lucas va para Santiago. Muchas gracias. No tengo que pasar por el río. No. A la izquierda. Y ahora vamos en búsqueda de San Lucas, Tolimán. Miren esa belleza de los volcanes. Ahí está Atitlán detrás. Después de Godínez tengo que juntarme con el contacto que tengo, que es de la Asociación de Sacerdotes Mayas, para que realmente podamos descubrir la verdadera historia del abuelo, puesto que si me llego yo solo así me miran como turista y no me contarán la verdad. Y a mí realmente lo que me interesa es trasladar la verdad de nuestra historia. Y bueno, eso es el objetivo del vigilante viajero. Miren qué lugares más hermosos, llenos de hortalizas, de maíz, de siembras de maíz. Llego a Santiago Atitlán y ahora a buscar al contacto que me llevará con Mashimón. Se hizo el contacto. Ahora se subió en el vehículo al cual estamos siguiendo para que nos lleve donde el abuelo, el Rilajman. Resultaría que nuestro contacto sería el alcalde de la Cofradía Inmaculada Concepción de María, don Juan Pacach Ramírez, el cual nos citó en el Parque Central en 1 hora. Es el momento de contarles algo sobre este bello lugar. Santiago Atitlán. Santiago en honor a su santo patrono, el apóstol Santiago. Atitlán del náhuatl significa entre aguas. La iglesia de Santiago Apóstol fue construida en el año de 1547. Está decorada con santos católicos que llevan el traje típico sutuil maya de la región. El resto de la iglesia es imagen de estos santos. Una mezcla entre la fe católica y de la fe precolonial de los mayas. El personaje que aparece en la moneda de 25 centavos de quetzal se llama Concepción Ramírez Mendoza.
esta mujer de ascendencia maya ubicada en Santiago Atitlán, quien en ese entonces tenía 17 años. Fue elegida en 1959 por su belleza para aparecer en la moneda nacional. Como podemos ver, una de sus descendientes posa para las cámaras. Bueno, aquí cabal, como me indica él, estos son los pasadizos para poder encontrar al abuelo que tengo tantos años de no visitar. Vamos en búsqueda del abuelo, que mucha gente no sabe ni dónde está, puesto que lo cambian de casa, ¿verdad? Es una cofradía que lo va cambiando de lugar. Nos encontramos en la casa del abuelo, el Rilajman, y nos han recibido con una cerveza, pues el abuelo nos invita a esa cerveza. Esta es Guatemala, es la que realmente debemos de dar a conocer al mundo. El abuelo Mam Shimon, lo que es más que todo es un guía espiritual, un sacerdote maya, de lo que él ayudó mucho a la población, a niños y niñas, usando lo que es el tabaco, lo que es el sagrado guaro, para lo que es una medicina ancestral maya. Hoy se encuentra en lo que es la cofradía de la Santa Cruz y con la cofradía de San Nicolás, donde se encuentra el santo que es San Gregorio, San Nicolás y la Virgen María. Estos están en la casa del abuelo Nimam Shimon, que comparten ahora la cofradía de San Nicolás y lo que es la Virgen, lo que es la cofradía de la Santa Cruz, pero cada uno ha tenido pues sus recorridos. Por lo tanto, la casa del abuelo Mam Shimon, donde hacen lo que es las peticiones con candelas, le ponen el sagrado guaro, que llevan sus ofrendas, es para pedirles una oración a los que están encargados los guías espirituales en ese lugar. Como podemos observar, en este momento hay una persona que llega a platicar y hasta funciona como un psicólogo, pues le cuenta sus problemas y así de esta manera es que funciona el sistema. El abuelo lo escucha y él sigue contándole sus problemas para que así sean resueltos en el futuro. Así también él ha colocado con anterioridad todas sus ofrendas. Señor, que da Dios. Rilajman es el nombre al que nosotros lo conocemos. Mucha gente le llaman Mashimón, otros le dicen Don Pedro, otros le dicen San Simón. Mashimón es una palabra que en su tubil, traducido al español, quiere decir el amarrado o el que lleva varios amares. Pero el nombre legítimo y original es Rilajman, que traducido al español quiere decir el gran abuelo. Algo que me llama mucho la atención es el asunto de por qué el abuelo, de dónde viene esa tradición del abuelo, cuál es su importancia. Los indígenas y los mayas siempre hablan de sus abuelos, así nos enseñaron a los abuelos, así hacemos como los abuelos. ¿De qué se trata? Es un tema muy importante porque en realidad lo que relatan los mayas actuales, ellos saben lo que les dijeron sí justo los abuelos, o sea, 2 generaciones anteriores. Pero se da como que el concepto genérico de todos los antepasados. Por eso antepasados es un poco más correcto en ese sentido, porque se trata sobre todo de aquellos antepasados que fundaron las tribus, que ya están en el cielo y que de ahí están ayudando a los actuales, digamos, a sus descendientes.
Entonces, es muy interesante que los mayas tenían un sistema de parentesco. Es una cosa universal en el mundo y también existen no muchos sistemas de parentesco. O sea, quién para quién es abuelo, abuela, nieto. Y los mayas tenían lo que se llama los primos cruzados, digamos, ese sistema de parentesco. Eso quiere decir que los abuelos iniciales eran los hermanos, así los famosos gemelos, digamos, en este caso se puede decir mitológicos, y los descendientes de ellos siempre se cruzan en adelante, o sea, se cruzan siempre los primos y siempre se repiten así hasta los nombres de las personas que así vuelven a nacer. La sangre se heredaba siempre por la línea materna, por eso, digamos, los términos de parentesco, el abuelo se llama igual que la persona actual en los términos, igual que nieto. O sea, siempre pasado una generación y es el mismo término. Eso quiere decir que es la misma persona que vuelve a nacer dentro de una generación. Desde un traje que no debería desaparecer, hasta la pérdida de sacerdotes mayas y sus medicinas ancestrales, el abuelo guarda mucha sabiduría y es parte de la identidad del país. Santiago Atitlán, símbolo de espiritualidad, donde se mezclan las culturas y se crea un sincretismo que lo hace diferente a cualquier parte del mundo. Santiago Atitlán, cuna del Relaj Magma. Salgo de Santiago Atitlán por un camino de terracería con una lluvia intensa, pero lo lindo de Guatemala es esto. Miren qué maravilla, así es mi linda Guatemala. Pero después de escuchar opiniones científicas como las de Galina, que es una científica rusa, y un sacerdote maya de acá de Santiago Atitlán, me interesa ver la opinión del presidente de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala, don Pedro, a ver qué me puede él resolver más sobre Mashimón. Y me dirijo para eso a la capital. Ahora ya aquí en la capital nos dirigimos a la casa del Tata Pedro, que es el presidente de la Asociación de Sacerdotes Mayas, para que nos explique un poquito más para poder seguir en búsqueda de esta identidad que está escondida detrás de muchos sincretismos, ¿verdad? Dele clic a la campanilla, síganos y pertenezca a este selecto grupo de busca de nuestra identidad. Vamos para allá. Que los abuelos, y esto también se utilizaba como método para investigar o descubrir a la verdad. Ya en Guatemala, el Tata Pedro, presidente de la Asociación de Sacerdotes Mayas, me lee el Sagrado Cité, que en otro capítulo hablaremos de él, pero hoy nos cuenta su conocimiento sobre Mashimón. En primer lugar, hacemos un comentario o fundamento sobre Mamón. Es que el nombre así aparece originalmente lo que hoy se conoce Mam Shimón. Y no cambia mucho el término, porque si ustedes se dan cuenta que Mam Shimón quiere decir es como el abuelo fuerte también, ¿verdad? Pero antiguamente se decía Mamón, quiere decir el abuelón o el gran abuelo. Así se llamaba y ya está en las páginas del Popol Vuh. Si alguien tiene dudas, lo puede investigar desde ahí. El origen, el nombre del abuelo hoy que se conoce como Mam Shimón. Así es que
Pues la tradición oral que yo aprendí del abuelo, mi señor padre comentaba que el abuelo era una persona bastante noble y practicante de la espiritualidad, y conocía, digamos, mucho sobre lo que es la espiritualidad y la filosofía originaria. Lo que sí se sabe es que él es un abuelo o un profeta, lo que llama hoy en día, que en aquellos tiempos le llamaba Ajpop o bien Calpul. Era el término que se usaba en aquellas oportunidades, digamos, a una persona que conoce o sabe mucho, digamos, en relación de la espiritualidad. Y también, como era un personaje importante, pues le acudía mucha gente con los consejos, con la sabiduría que él llevaba. Estamos viendo cómo cuando dicen al abuelo que es una piedra, es de obsidiana o es una piedra que es de rayo, pero las piedras tienen energía. Esta piedra que usan es más que todo para tenerla dentro de la casa, el altar. El abuelo que está ahí es para detener o cortar energías. Estamos viendo cómo cuando visten al abuelo en público, lo que es la imagen del abuelo está tallado en palo de tzité, pero en el corazón, el push, meten lo que es una piedra de rayo o es una piedra de obsidiana. Puede ser ambas, pero más que todo es la piedra de rayo. Esto lo que hace es detener, conservar o también retirar las energías, malas energías. Vemos aquí los abuelos que sacan al abuelo Mam Shimón en procesión. Ya precolombino ya venían dándose estas procesiones. También ahora, por eso entonces ellos aceptaron lo que es la parte del sincretismo cuando sacan las andas, pero los abuelos ya sacaban al abuelo en andas, sobre los hombros, a hacer una procesión. En este cofre lo que lleva acá es la sabiduría del pueblo, que también las personas le regalan al abuelo, son piedras de cuarzo, son obsidianas, son piedras de rayo, entonces es llevado como una ofrenda, el Señor lo puede encargar y lo deja al lado del abuelo Mam Shimón. Y miren qué día más lindo nos está haciendo. Pero nuestra misión es ir precisamente a Chichicastenango, que cabalmente en ese lugar es donde ahí está un mashimón de piedra que tiene aproximadamente 400 años. Y eso nos ampliará un poco más nuestro conocimiento respecto al gran abuelo, al mamón, a Mashimón o Rilajman. Me pasé del cruce que va para Santa Cruz del Quiché, pero regresé y ahora retomo este camino porque aparte de ser nuevo, y miren la carretera está nítida, voy a encontrar un extravío de tierra que me lleve a Chichicastenango, porque este camino va directo para Santa Cruz del Quiché. Encontramos el extravío, pero mi amigo de toda la vida, Rodrigo Aragón, confirma con el del bus para ver si este es el extravío para salir a Chichicastenango. Y por lo visto le dijeron que sí, para continuar nuestra aventura en búsqueda de este mashimón. Que quede claro que es mashimón, que es el parado, que está paradito, que se encuentra en un lugar de Chichicastenango. Y vamos en búsqueda de esta nueva información para lograr tener claro quién es mashimón. Bueno, llegamos a nuestro destino. Chichicastenango se encuentra al sur del departamento del Quiché y es un reconocido centro turístico por su mercado local. Está situado a 18 kilómetros de la cabecera departamental y a 145 kilómetros de la ciudad de Guatemala. La mayor parte de la población es indígena de la etnia Quiché.
es uno de los municipios con mayor espiritualidad maya y cultura ancestral. Centro espiritual del pueblo quiché, Chichicastenango. Llego con Rodrigo a la plaza central, donde ahora me pondré en contacto con Marcelo Vicente, que es la persona, mi guía. La persona es un tata que me llevará a la calle de las pinturas. Y en este lugar muy pocas personas conocen el secreto donde existe el mashimón de piedra. Y aparte de eso, déjenme que les cuente algo muy importante. Ahora los voy a llevar a un lugar donde está la abuela Batzibal, que es alguien que no conocen. Llegamos al templo, donde Marcelo Vicente presenta sus respetos a dicho lugar ceremonial. Pero yo me llevo la sorpresa de encontrar la dualidad que siempre existe en todo. Y acá está. Del lado derecho existe Batzibal, o la pareja de Mashimón que está de esta esquina izquierda. Esta es la pareja mujer de Mashimón. Sí, claro que sí. Aquí tenemos el Rilahmam. Realmente esto es el verdadero Mashimón. Esto fue encontrado en Boca Costa hace muchos años, hablemos de unos 400, 300 años atrás, y nosotros creemos que esto es el verdadero Rilahmam o Mashimón. También tenemos a la abuela Batzibal. Ella es una pareja, Rilahmam y Batzibal, ellos eran una pareja, y aquí lo tenemos en nuestro altar. Prácticamente lo tenemos lo que es la pareja, pero original. Así es que aquí estamos a la orden. En estos viajes ahorita se concluye esta etapa de Mashimón, que me ha dejado muchas inquietudes y muchas verdades. Pero creo que una de las más importantes, que lo dijo el Tata Pedro, es que Mashimón era un profeta precolombino. Y esto es donde ata el sincretismo. Como todas las religiones son sincréticas, aquí es donde se acopla la religión indígena con el cristianismo y amarra. Entonces, siendo un profeta, tenemos que respetar esta tradición ancestral, así como todos respetan las demás religiones y sus profetas. Don Agustín Estrada Monroy, que era un historiador, exdirector del Museo de Antropología e Historia, y más de 70 libros que escribió sobre tradiciones y cultura maya, me contaba la historia de Mashimón y San Simón. Hay una diferencia. Según él, en aquella época, los españoles se llevaron a un Mashimón que existía en el lago, aparte del que está ahorita, y les dijeron que iba a ser bendecido por los reyes, que eran considerados como dioses para en ese tiempo los indígenas. Y lo trajeron vestido de español y sentado. Fíjense bien, sentado. Y ese es San Simón, que ahora, en el siguiente capítulo, hablaremos sobre San Simón o Monchito.